Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 14 de junio del 2023. Es un miércoles. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Sangre. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes. El resumen del resumen y un poquito más. En 1962 se dan motines en 3 poblaciones del territorio de Tlaxcala por el alza de la carga de maíz a 5 pesos. Los habitantes piden sean a 4 pesos y como no son oídos, apedrean en esta fecha el domicilio del alcalde mayor Fernando de Bustamante. Al conocer el virrey Gaspar de la Cerda, Sandoval Silva y Mendoza la noticia, envía 2 compañías a poner el orden a base de matazones. En 1846, en Sonora, los anglosajones comienzan una revolución para independizar la República de California de México, lo cual logran y 25 días después se anexa a Estados Unidos. En 1858 nace en la ciudad de San Luis Potosí Manuel José Otón, quien habrá de distinguirse como abogado, político, periodista, cuentista, dramaturgo y poeta bucólico. Es autor de Idilio Salvaje, considerado uno de los poemas más representativos de México. Ha de morir en su ciudad natal el 28 de noviembre de 1906 y sus restos serán trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México, hoy Rotonda de las Personas Ilustres. En 1867, por considerar que se está planeando la fuga de Maximiliano, el general Mariano Escobedo expulsa de Querétaro a los ministros extranjeros, Barón de Lago de Austria, señor Hukings de Bélgica, señor Curpati de Italia, señor Forest de Francia, así como a la princesa de Salm, de quien se tenía datos precisos de que trabajaba para tal fin. En 1903 nace en Hidalgo del Parral, Chihuahua, la revolucionaria Elisa Griensen Zambrano. Ella encabezó un motín contra los soldados estadounidenses de la expedición punitiva a los 13 años de edad, iniciando los disparos contra los invasores para que no se asentaran en Parral, donde ella estudiaba. Fallece el 7 de noviembre de 1972. En 1913 se da la batalla de Bustillos. Se enfrentan en la hacienda de Bustillos en Chihuahua fuerzas revolucionarias dirigidas por Francisco Villa y federales de Victoriano Huerta dirigidos por el coronel Jesús Mancilla, quien presentó un batallón auxiliado por 500 orosquistas. Villa, que estuvo al frente de 400 hombres, triunfó en la batalla con muy pocas bajas en su frente. En 1920 nace en Chihuahua el cantante y actor Raúl Martínez. Se inició en el cine en 1938. Grabó muchísimas canciones, entre ellas Abre tus ojos, Arráncame el corazón y muchas otras más. Hizo también varias películas como Canto a las Américas, Serenata en Acapulco y algunas más. Él muere en 1993. En 1937, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México fundan la estación radial Radio UNAM, a fin de difundir música clásica y actividades de la máxima casa de estudios. Actualmente más bien demeritada la pobre estación por falta de presupuesto, pero ¡felicidades! En 1964 nace Armando Casas, director de cine mexicano. En 2001 estrenó su ópera prima como director, Un Mundo Raro. Fue el director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM del 2004 al 2012. Fue también director de TV UNAM y director de Canal 22, el canal cultural de nuestro país, desde febrero del 2019. En 1985 muere el animador y actor cómico Francisco Fuentes Madaleno. Formaba parte de la pareja cómica de Régulo y Madaleno, siendo el primer actor Manuel Tamés. Ambos hicieron 4 películas. Madaleno trabajó por más de 30 años en el programa televisivo El Club del Hogar, al lado de Daniel Pérez Alcaraz,
y posteriormente con Francisco Paco Stanley, un cómico muy interesante. En 1987 muere el pintor mexicano Luis Covarrubias, quien abandona su carrera de químico biólogo parasitólogo para iniciarse en la pintura junto a su hermano Miguel. Varias de sus obras se exhiben en el Museo Nacional de Antropología. De hecho, las pinturas de mapas que están allí son de él. Nace el 14 de octubre de 1919. Y para que vayas a profundizar en su obra, te dejamos en la parte de abajo una semblanza. Desde el 2004 se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, cuyo objetivo es ayudar a crear una cultura mundial de la donación voluntaria de sangre. Se pretende rendir homenaje a los donadores de sangre y se pone de manifiesto la función singular que desempeñan en la salud de su comunidad por el hecho de salvar vidas. Y en el ámbito internacional hemos de mencionarte que en 1736 nace en Francia el ingeniero y físico Charles-Augustin de Coulomb, quien descubre la ley de atracción y repulsión de los cuerpos eléctricos. Él muere el 23 de agosto de 1806, por eso a la unidad de carga eléctrica se le llama coulombio. En 1922 se registra la llegada a este mundo del arquitecto estadounidense de origen irlandés Kevin Roche, diseñador de diversos edificios que han sido catalogados como monumentos nacionales en Estados Unidos, como ejemplo el Museo de Oakland, el Hotel Plaza de las Naciones Unidas y el edificio de la Fundación Ford. En 1942, Ana Frank comienza a escribir su diario en Ámsterdam, Países Bajos, y así lo hará durante más de 2 años tras una falsa pared de la casa en la que se escondía junto a su familia de la persecución nazi. En 1986 deja de existir en Ginebra, Suiza, el escritor argentino Jorge Luis Borges, una de las más destacadas voces de la literatura contemporánea en lengua castellana. Él había nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. En 2010, en Australia aterriza la sonda espacial japonesa Hayabusa, tras permanecer 7 años fuera del planeta para recoger muestras de un viejo asteroide, el Itokawa, ubicado más allá de Marte a 1.600 millones de kilómetros. En 2018 fallece el editor y escritor español Manuel Arce a los 90 años. Es autor de 7 novelas, entre ellas Testamento de la Montaña, Pintado sobre el Vacío, El Precio de la Derrota y Latido de la Memoria. Él había nacido el 13 de febrero de 1928. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Pásatela bonito en la lectura, consulta nuestro blog, ve a ver nuestras semblanzas. Que seas feliz en la lectura.